estamos? Bueno, ¿cómo va llevando la pretemporada? Hoy partido contra el Juvenil, no sé cómo ha ido ahí la cosa. Bueno, pues bien. El partido con el Juvenil al final es un partido de entrenamiento para coger sensaciones, para ver a los jugadores nuevos de ambos equipos y contento por cómo va evolucionando la pretemporada, también por ir probando en el césped artificial. Al final estamos en una categoría en la que va a haber muchos campos de césped artificial y entonces la mitad de la pretemporada prácticamente la tenemos que hacer en esa superficie. No entrenamos en ella, pero siempre es bueno competir en ella y por eso los jugadores tienen que ir cogiendo sensaciones también en césped artificial. Sí, y respecto al equipo filial, no sé cómo estás viviendo estas primeras semanas, ya un mes y poco, al cargo del equipo después de tu etapa en el juvenil. Bueno, pues es bastante diferente. Quizá tengo la suerte de que vengo de esas categorías, de tercera y segunda vez. Antes de mi época en el Almería era un poco mi hábitat natural, esas categorías, y entonces no es algo nuevo para mí. Sí que es verdad que al final un filial, un equipo que está a caballo entre un equipo de academia y un equipo de tercera, segunda vez, un equipo más, digamos, senior, y por eso la adaptación es más fácil para nosotros porque al final tienen esa cultura deportiva de academia, pero luego hay que enseñarla a competir en una categoría que al final, a pesar de ser la quinta, ha sido bastante rocosa para los últimos filiales. Así que estamos en ese proceso de ensamblar piezas diferentes, pero sobre todo de saber qué nos vamos a encontrar y qué contexto vamos a tener que movernos. Sí, y muy importante, como dijiste en tu presentación, ir dando paso a la generación del juvenil. No sé cómo estás viendo sobre todo a esos jugadores que están subiendo del juvenil. Pues me está sorprendiendo positivamente. Yo pensaba que le iba a costar más, que iba a haber más diferencia con el resto de jugadores. Sí que es verdad que a la hora de los choques, de las disputas, sufren más, como es normal, es su primer año en senior, pero tienen buen ritmo, tienen buena actitud, están demostrando tener calidad y ya te digo que quizás lo que más me está gustando de la pretemporada es que rápidamente se han ensamblado los tres bloques que hablamos en su día, que era el bloque que viene del juvenil, el que permanecía del filial y los jugadores nuevos. Creo que se ha conjuntado todo bastante rápido y eso para mí como entrenador es una gran noticia. ¿Y qué sensaciones están dejando los jugadores que está viendo esta pretemporada prueba, como pueden ser los Joan Morgan o Rodrigo Costa, que pudimos ver el pasado sábado? Bien, es cierto que tenemos jugadores que están entrenando, que lo estamos viendo y bueno, un poco la espera también de las licencias que tengamos de manera definitiva. Al final sabéis que hay varios jugadores del primer equipo con licencia del filial y eso siempre está en el aire hasta el final y por eso tenemos que tener alternativas preparadas, pero ya te digo que contento con todo lo que está viniendo porque está demostrando buen nivel. Y siendo un hombre de la casa, habiendo pasado por las categorías inferiores y distintos roles, hoy se cumplen, me imagino que lo sabrás, que se cumplen 4 años del cambio de propiedad. No sé cómo, a nivel personal, cómo has visto la evolución del club durante estos 4 años. Pues mira, lo he leído precisamente en la prensa, que era el día del cambio de propiedad y me ha venido ese día. O sea, esta mañana cuando he visto, digo, ostras, hoy fue el día del terremoto, ¿no? Bueno, han pasado muchísimas cosas. Sí que es cierto que quizá el primer año fue muy complicado. La adaptación para todos, cómo llegó la gente a la nueva propiedad, los que estamos aquí, fue un cambio tremendo de todo. Pero cada vez mejor. Yo creo que independientemente de que la prioridad del primer equipo, cada vez se están construyendo pasos agigantados para crecer como club. En la Ciudad Deportiva ya lo sabemos todos. Lo del juvenil creo que ha sido un antes y después para sentar el que de verdad hay madera. Tenemos jugadores en la selección de Irlanda, en la selección de España, en la selección de Marruecos. Tenemos muchos internacionales en nuestra cantera. Ya te digo, la Ciudad Deportiva puede ser ahora mismo el único punto que tenemos digamos, descompensación con las otras canteras, pero por lo demás hemos crecido también en equipos este año, tenemos nuevos equipos, hemos mejorado la estructura, ha venido Iván Andrés, o sea que son muchas las noticias buenas para la academia y para mí como entrada del filial, sabéis que voy a seguir mirando todo para abajo y a estar pendiente de todo lo bueno que estamos haciendo en la academia de aquí para abajo. Sobre la figura de Iván Andrés también le quería preguntar porque al final fue un hombre importante en tu llegada, en tu primer año. No sé qué sensación y cómo está siendo su vuelta y tu relación con él. Bueno, por mí encantado. Yo siempre he dicho que Iván fue uno de los culpables con Miguel Ángel Corona de que yo esté en el Almería. Ellos me trajeron aquí, luego por circunstancias, precisamente este día, hace 4 años tuvieron que salir
Y con él muy bien, hemos seguido manteniendo relación, hablamos de fútbol, pues, prácticamente todos los meses estábamos hablando y yo encantado de que esté aquí porque al final, bueno, yo voy a descargar bastante trabajo en Iván, Joao también y así creo que es una persona que le pasa un poco como a mí, es de club, es muy versátil, puede hacer coordinador, puede estar ayudando al primer equipo, puede estar mirando jugadores para el filial, entonces esa versatilidad es importante y ya te digo, para mí un apoyo fundamental y vamos a hacer un gran tándem y por supuesto con todos los demás compañeros. Y si te tuvieras que quedar con una parte de cada rol, ¿con qué te quedarías de cada rol que has desempeñado? Es complicado. Bueno, el que ha entrado siempre quiere entrenar. El que ha entrado quiere entrenar. Eso está claro y siempre será así. De hecho, pregúntaselo a Iván Andrés, a Esteban Navarro, todo el que ha entrenado quiere entrenar, ¿vale? Entonces, eso es lo principal, pero que acabe que ya un poco me siento parte del club y bueno, y veo a los juveniles y comento cosas y pienso cosas y veo a los cadetes lo mismo, los jugadores que hemos traído, las necesidades que tengan. Es un poco el día a día, es la vida de la Almería, y la Almería ya te absorbe tanto que al final es tu modo de vida y por eso prácticamente vivimos por y para el club. Pero si me preguntas con qué te quedaré, obviamente el que es entrenador quiere entrenar. Y habiendo pasado antes de llegar al club siendo entrenador incluso en categoría senior, no sé si en ese momento que te centraste sobre todo para llegar a las bases del club, si te veías volviendo a entrenar o en este caso al filial. Bueno, me costó bastante, te tengo que ser sincero que me costó bastante cambiar el rol de estar en segunda B, de dirección deportiva, a pasar a entrenar a juvenil B, ¿no? Sí es cierto que fue más suave porque al estar con dinámicas de entrenamientos con Fran Fernández en el primer equipo, pues quieras que no tocaba el fútbol profesional, hacíamos cosas de análisis, hacíamos cosas con los jugadores y eso me mantuvo siempre cerca, pero no hay que engañar a nadie. Mi labor principal aquí en el Almería ha sido a cantera, a academia, cantera, ha sido formación, ha sido cuidar a los chavales y bueno, y ahora pues volvemos a donde estamos. Pero conozco los campos, conozco los equipos, conozco las categorías, sé lo que hay que hacer para estar arriba, sé lo que hay que hacer para ser competitivo, con lo cual no creo que la adaptación quizá va a ser más fácil. Ahora pasar al fútbol senior que cuando en su día tuve que pasar al fútbol formativo. Y ya desde el primer momento, uno de los objetivos más prioritarios es el ascenso y reducir esa diferencia con el primer equipo. ¿Hasta qué punto es fundamental lograr ese ascenso? Es verdad que todavía es pronto porque no ha empezado ni la temporada, pero ¿hasta qué punto es tan importante ir reduciendo el salto con el primer equipo? Y si notas que puede haber presión o que han recibido bien el mensaje los jugadores. Bueno, es que hay que ser ambiciosos y ellos tienen que intentar dar lo máximo. Si nosotros empezamos poniendo los techos, no, a ver qué hacemos este año, a ver si competimos bien, al final queda todo un poco dubitativo. Yo creo que el reducir la categoría es importante, pero el que entrenen mejor, el que sean competitivos, el que se hable de ellos, el que puedan ir alternando con su vida al primer equipo, los va a hacer crecer también y va a reducir esa distancia. Entonces, esa distancia la vamos a tratar de reducir desde ya. Al final, el filial tiene que ser el siguiente escalón después del Juvenil División de Honor y el previo al primer equipo. Y eso tiene que volver a existir y para la academia el referente tiene que ser llegar al segundo equipo y los jugadores del segundo equipo tienen que tener referente de llegar al primer equipo. Lo demás tiene que venir solo. El recortar el escalón es importante como club, sí, pero desde el primer día hay que hacer mucho más adecuado ese paso. Esta temporada se ha notado obviamente que se ha reducido ese escalón entre juvenil y filial, ¿no? Sí, es la idea. Al final, yo creo que uno de los éxitos de cantera, lo hablamos el otro día con Iván Andrés, es como entrenador que el máximo número de jugadores de tu equipo pasen al escalón siguiente. Creo que han sido, si no me acuerdo mal, 11 jugadores de la plantilla del División de Honor los que van a formar parte del filial. Creo que es algo histórico en el Almería, pero no podía ser de otra manera. Creo que después del año que hizo el equipo, nos ha dado pena incluso la gente que no ha pasado, pero que duda cabe que si no apostamos por esta generación no lo haríamos nunca. Así que, ¿qué dificultad tiene eso? Pues la Bisoñer, que son jugadores jóvenes, que son expertos en esa categoría senior, pero han demostrado que son capaces de muchas cosas de las que nadie podíamos haber imaginado antes de empezar, con lo cual hay que confiar en ellos y confío a muerte en ellos y también, por supuesto, los que estaban y los que han venido nuevos. Esa ambición, y no sé cuál pudo ser la clave, creo que en parte esa ambición pudo ser la clave del año pasado, del año de la temporada de junio, para conseguir tantos logros, ¿no? En otra entrevista ya has dicho que, por ejemplo, Bruno y Jones
que y empezaron muy ambiciosos, que eran dos de los jugadores que más querían ganar desde el primer momento que llegaron, que volvieron. Sí, es cierto que ellos se mostraron muy ambiciosos, ellos querían ganar la Liga, la Copa, todo, pero eso se puede decir, pero el problema es que lo demuestran porque no se arrugan en ningún campo, porque no se sienten inferiores a nadie y porque han tenido una capacidad de crecimiento y de saber adaptarse a todas las circunstancias, que un poco lo que nosotros estamos para enseñarle como entrenadores, el que sea un campo chico hay que hacer esto, si vamos al campo del Betis hay que hacer esto, si jugamos aquí con el Málaga hay que hacer esto. Y ese aprendizaje, ese entendimiento rápido de las circunstancias ha sido para mí lo más importante del equipo, junto con lo que he comentado también otras veces. Son buenos, pero nadie se ha querido más que nadie. Si un día el mejor jugador del equipo tenía que correr y no marca como Rachá, pues tiene que correr. Si en el centro del campo tienen que estar 85 minutos corriendo y lo tienen que hacer, lo van a hacer. Así que creo que esa ha sido una de las claves. El sentirse necesario el uno para el otro. El que yo tengo que hacer esto y además tengo que correr por mi compañero. Sí, y para un entrenador, ¿qué supone poder ver a un jugador que ha formado, que en este caso entrene o haga la pretemporada con el primer equipo? Bueno, siempre trabajamos para eso y el verlo en fútbol profesional, no he tenido casos en el Almería porque todavía es pronto, pero sí en otros clubes y es un orgullo. Y también un orgullo el que no llega tenga buen recuerdo tuyo o tenga esa relación de compartir vivencia y de tener esa etapa y también seguramente ha recibido parte de la formación. Así que es un orgullo en todos los sentidos, que acabe que trabajamos para eso, para verlo ahí y que esté lo más preparado posible. Y volviendo a la temporada, ¿cómo se afronta un curso con tantos equipos que al final van a aspirar al ascenso? Porque ya te lo pregunté en tu presentación, que son solo como mucho 2 plazas y al final hay muchos equipos que siempre están ahí, el Jaén, el malagueño también, Torre del Mar, descendidos como el Pueblo Elegido, Mancha Real, Juventud de Torremolinos. No sé cómo se afronta la temporada y cómo se ve con tanto nivel, quizás más que otros años. Sí, incluso el Motril está hablando de ascender, hay más equipos. Yo estoy de acuerdo contigo, al final va a haber decepciones, porque si hay 6 o 8 equipos que parten con la vitola de ascender, solo van a ascender, como tú bien dices, 1 o 2, porque tampoco es seguro que el segundo ascienda. O sea, se tendrá que batir en esa última eliminatoria, como le pasó al Palo, creo que fue, ¿no? En esa eliminatoria. Entonces, hay que gestionar esos momentos. Al final, la tercera es muy inestable, el tema de los pagos influye, el tema de la estabilidad influye, hay aficiones que aprietan y, por supuesto, nosotros como filial tenemos que arrancar muy fuerte porque todos sabemos que un filial va a más. El año pasado quizá, ¿por qué no fue el equipo a más? Porque ya le quemó la Copa, le quemaron tantos partidos, no tenemos profundidad de plantilla y nos vino un poco largo. Pero sí que es verdad que lo normal es que un filial suele ir a más la segunda vuelta, porque al final es normal, son aprendizajes que vas teniendo y que te van haciendo crecer más. Si conseguimos que este arranque sea bueno, creo que vamos a tener muchas opciones de terminar bien. Y además vivirán derbi almerienses contra el Pueblo Elegido y con el Pueblo Almería. No sé si tiene especial ilusión por esos partidos, aunque al final imagino que contra el Jaén, que pasaste por ahí, también será un partido que te haga ilusión. Bueno, por supuesto, todos los partidos son bonitos. El Real Jaén, evidentemente, ha sido mi casa 10 años. Soy de Jaén y va a ser un partido muy especial. Yo creo que quiero recordar que es la primera vez que piso la victoria como entrenador, como visitante, y va a ser muy especial, que lo acabe. Y por supuesto, de Almería. Es mi 6º año aquí. He ido 1000 veces a ver al Poli Ejido. Al Poli Almería me acuerdo de verlo en el Estadio de la Juventud cuando jugaba allí, estando en tercera división. Así que va a ser bonito. Nos conocemos todos, son jugadores, muchos chavales que han pasado también por las categorías inferiores, conocemos a los técnicos y así que creo que va a ser bonito y motivante también para el jugador el sentirse en un derbi provincial y que haya esa afición, ese aliciente que les va a gustar también a otros jugadores. Bueno, me he preparado algunas fotos de tu carrera y me gustaría que hiciese conforme no, la viese. Eso es trampa, no me digas cosas. Bueno, sí. ¿Qué se te pasa por la mente? Conforme vayas viendo las fotos, ¿qué se te pasa por la mente? Pues mira, ese día fue el día que ascendimos segunda vez con el Linares y recuerdo que justo un año antes entré en rueda de prensa porque el míster estaba destrozado cuando nos eliminó el Socuellamos en la última eliminatoria, que empatamos allí y nos ganaron aquí en casa, en Linares, y ese día dije, dentro de un año nos vamos a ver aquí celebrando el ascenso. Entonces, ese día recordé las palabras del año anterior. Buah, esto sí fue pues, la primera vez que salí del Real Jaén cuando
cuando firmé en Villacarrillo con mi amigo Francis, que ya después además de presidente es mi amigo, y fue mi primera experiencia en el fútbol senior fuera de un filial. Fue difícil, entrené a gente mayor que yo, empecé a conocer lo que era vender papeletas para cobrar, empecé a conocer lo que era entrenar con hielo, tener que parar un partido por la niebla, vivir en la sierra. Fue una experiencia que quizás como trabajador del fútbol la que más me ha hecho madurar. Este es tu segundo Sí. título con el Juvenil B de Claro. Liga Nacional. Claro, fue cuando ganamos el equipo que batió los récords, ¿no? En Liga Nacional. Bueno, yo creo que este ha sido el germen de la gran generación. Fíjate que los grandes jugadores del año pasado venían del Juvenil B, quitando a Bruno, evidentemente. Y a Joan, ¿Eh? y a Joan, Y Yunes, claro, bueno, y Paco, San y tal, pero bueno, ahí está Joan, ahí está Jorge, ahí está Rachá, ahí está Torres, ahí está gran parte del inicio de Juanjo Linares, tío, también, de la gran generación. Fue un año espectacular. Este ya. En la Bueno, Copa del ahí Rey. fue cuando pasamos las semifinales de la Copa del Rey. Hoy lo hemos recordado con Bruno, hasta allí viéndonos, y hemos recordado ese partido de Las Palmas y el del Depor y el gol de Rachá en el descuento. Ese día pensé, dije, joder, somos como mínimo subcampeones de España, pero voy a disfrutar esta noche, pero mañana tenemos que calentar a la gente porque queremos ser campeones. Este es tu primer título con el Juvenil. Sí, efectivamente, en el campo del Puerto Malagueño, que fue el primer año que estuve aquí, que ayer estuve con 2 jugadores de esa plantilla, que me lo encontré, estuve echando un café con ellos, y además yo creo que era uno de los equipos que quizás no era el de mayor calidad, pero uno de los que mejor ha competido, y me alegra mucho porque fue mi primer equipo en Almería. Sí, Bueno, el post final, ¿no? Bueno, pues sí, pues una pena ver esas caras de la final con el Real Madrid, pero bueno, orgullosísimo de lo que hicieron, y qué pena que no nos diera más el físico y que esa entrada al partido fuera un poco extraña, pero súper orgulloso de esa bandeja de plata. Bueno, esta del mismo día, Sí, esta atrás del sí, día de la celebración de la semis, ¿no? De la Copa del Rey. Sí. En Las Palmas. Ah, que además ese- fue un viaje complicado. Esa foto sí que ha estado muy presente en este momento, porque es, digamos, el éxtasis después de la tempestad, porque fue tremendo lo de Las Palmas, lo hemos contado muchas veces, no voy a contar más porque lo sabemos, pero fue un ejercicio de resistencia como nunca he visto, y por eso explotamos todos, porque yo creo que fue el Almería de División de Honor de Alberto Lasarte en su máximo exponente. En Las Palmas. Bueno. Del primer partido de Copa en el Pomedio. Precisamente contra CEO, el que ahora es nuestro entrenador del División de Honor. Tremendo. Yo creo que ninguno nos esperamos ni nuestros mejores sueños lo que este equipo generó, y que un día, creo que fue 4 o 6 de enero, no me acuerdo, 7 de enero. Sí, correcto, 7 de enero después de Reyes. La gente fuera al campo y tuviéramos ese ambiente y hubiera gente esperando fuera y nos empujara como nos empujó. Para mí ha sido, y lo he dicho muchas veces, una de las mayores satisfacciones del año es cómo el equipo ha enganchado a la gente de Huerca, a la afición, y cómo tenían ganas de ver al equipo. Con Manuel Pablo, correcto, una gran persona. Mira que sonaba para estar en las categorías inferiores de la selección, y al final no se hizo, pero un entrenador espectacular, una gran persona. Sí que es verdad que ellos también tuvieron problemas allí en Depor con alguna enfermedad, y me alegro porque tenía un equipazo y un equipo muy bien trabajado. Bueno, ese fue el día de mi presentación en Linares, que veo que tengo bastante más pelo. A partir de ahí empezó a bajarme el pelo, y bueno, pues mira, muy contento del proyecto que quería, tener un equipo en tercera división y punto. Y creamos un grupo de trabajo, yo a la cabeza, una estructura impresionante con el convenio de colaboración con el Real Madrid, con categorías inferiores, ascender a categorías nacionales, y un vivero de jugadores como Irra, como Fran Lara, como... no sé, es que hay tantos jugadores que han salido del propio Peque de ahí, de esa cantera, y crear una cantera desde el punto cero es uno de los mayores satisfacciones que he tenido como en este caso, persona del fútbol. Y ya para terminar, un sueño cumplido y un sueño por cumplirse. El agua a todo el mundo. Sí, un sueño cumplido, bueno, poder vivir del fútbol hasta hoy. Tengo mi carrera, pero el poder vivir del fútbol. Un sueño por cumplir, bueno, pues
La verdad es que me quedan pocos sueños por cumplir, si te digo la verdad. Soy feliz en el día a día y siempre le digo a los jugadores que lo mejor está por llegar, pero el sueño es seguir exigiéndome, seguir mejorando y seguir tratando de ser mejor persona y mejor entrenador. Pues ya está, muchas gracias. Muy